encuentra puede ponerse de pie y todo confirmarlo con un amén. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 42. Está titulada esta predicación como El Salvador del Mundo. Y vamos a hablar de algo que es fundamental. Es una de las primeras cosas que todos aprendemos. Pero aunque sea algo básico en el Evangelio, lo que voy a predicar, aún así, siempre es bueno recordarlo. Siempre es bueno. Busque la palabra del Señor, puesto en pie, busca la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 42. Si lo encontró, me confirma con un amén. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 42, dice así. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Puede tomar asiento. Bendito Dios. La gloria del Señor. Sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo, dice la palabra del Señor. Para contextualizar un poco, nos encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 4, donde Jesús había ido a un pozo y se encontró con una samaritana que también había ido al pozo. Jesús conversa con esa mujer y hay un versículo clave que es en el verso 25 y verso 26. Que la mujer le dice: sabemos que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, quien nos declarará todas las cosas. Y en el verso 26 de este mismo capítulo Jesús le responde: yo soy el que habla contigo. Luego de oír eso, la mujer se va de allí contenta porque el Señor le había dado gozo y ella había entendido que Jesús era el Cristo y fue predicando a otras personas. Muchas veces se dice que ella es la primera evangelista, por así decirlo. Y fue predicando y le predicó a varios samaritanos. Y ellos, cuando se acercaron a Jesús, entendieron que verdaderamente Jesús era el Cristo. Y allí llegamos al verso 42, en que estas personas, estos samaritanos, en el verso 39 dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. En otras palabras, es el Cristo, el que declararía todas las cosas. Por eso después en el verso 42 dice: y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros hemos oído y sabemos que este, Jesús, es el Salvador del mundo, el Cristo. Habían visto a Jesús, se habían acercado a él y se habían dado cuenta lo que la mujer les había dicho anteriormente. Contextualizo porque siempre es importante tener esto en cuenta. Ahora, yo quiero entrar de lleno, lo voy a hacer un poco como estudio, pero no es un estudio. El nombre Jesús, según el relato del Evangelio de Mateo en el capítulo 1, en el verso 21, según el relato, el nombre Jesús se le dio por el siguiente motivo. Dice la Escritura: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Sabemos que la palabra Jesús viene del hebreo Yeshua o Yehoshua, que también puede referir a Josué, que significa Jehová salva, pero traducido el nombre tal cual, Jesús, se traduce como Salvador. El nombre Jesús se traduce como Salvador. Aquí nace la pregunta, ¿no? Yo creo que cuando uno lee la Escritura, uno se pregunta, uno tiene dudas y le hace una pregunta al texto y el texto mismo te va a ti a responder. Es una forma básica del estudio de la Escritura. Aquí uno se puede preguntar: si Jesús, el Salvador, es nuestro Salvador, ¿de qué nos salva? Es sencillo, ¿de qué nos salva? ¿Por qué explico esto?
Porque sé que muchos de los que están aquí les cuesta leer la Escritura, les cuesta entenderla. Y pues, para darle como consejo que cuando usted abra su Biblia, usted haga pregunta al texto y el texto le va a responder. Nunca vaya con preconcepciones en su mente, el verso dice eso y así es. Usted va al versículo y deje que el versículo le hable. Y el verso 21 de Mateo capítulo 1 dice: y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Que esa palabra traducida es Salvador. Aquí la pregunta sería: ¿de qué nos salva? Un Salvador de algo salva. Y el mismo verso responde: porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. La respuesta es: de sus pecados. ¿De qué salva? De los pecados. Ahora, esto es un principio básico. Nosotros anunciamos y decimos: Jesús es el Cristo, Jesús de Nazaret. Es un término muy importante porque es un epíteto. El título Cristo es un epíteto de Jesús. En otras palabras, para que usted lo entienda, cuando nosotros hablamos de Jesús, normalmente estamos indicándolo como el Salvador. ¿Por qué es importante esto? Para diferenciar a cualquier persona. Porque Jesús no es el único que en toda la historia se ha llamado Jesús. Hasta el día de hoy hay personas que se llaman Jesús. Es por eso que Cristo es un epíteto del nombre Jesús. Porque viene a indicar la obra, la misión de esta persona y también indica de quién estamos hablando. No es cualquier Jesús, no es que yo vaya afuera y diga: Jesús, Jesús te salva. Sí, Jesús te salva, pero ¿de qué Jesús estamos hablando? Porque hay personas que incluso hoy en día se llaman Jesús. Por eso, y esto téngalo muy en cuenta, es por eso que al nombre Jesús se le suma, al título Cristo se le suma el apelativo Jesús, el nombre propio. En otras palabras, cuando nosotros vamos afuera, solemos decir Jesucristo. Sé que es difícil, pero ponga atención. Ok, en este punto y hasta este momento yo quiero que usted entienda algo. La misión principal de nuestro Señor Jesucristo es tal cual como su nombre lo indica: el escogido de Dios, el ungido para salvar. Es por eso que nosotros anunciamos salvación y vida eterna en el nombre de Jesús. Ahora, entrando más en profundidad y lo que el Señor hace en nuestras vidas, Cristo es nuestro Salvador. Y yo quiero que de todo lo que he dicho, que sé que son palabras difíciles de comprender, que yo también estoy aprendiendo, que es un apelativo, que es un artículo en una oración, todas esas cosas yo también las estoy aprendiendo, aunque las pasen en el colegio, a uno se le olvida. Pero aunque cueste, grábese una sola cosa. Después de todo esto no es un estudio bíblico. Grábese una sola cosa, si le cuesta entender lo que he dicho de momento. Jesús es tu Salvador. ¿Y por qué necesito que esto quede claro? Porque aunque sé que lo que estoy predicando es un principio básico del Evangelio, en el día de la aflicción es este mismo principio básico el que te mantiene a flote en el Evangelio. ¿O me va a decir que no? ¿Acaso no es verdad que cuando estamos en nuestros peores momentos, en nuestras dificultades, en nuestras mayores luchas, en nuestra mente está: Jesús es el que me salva, Jesús es el que me ayuda? Por eso, grabes esto: Jesús es tu Salvador. Esto es un principio básico que te va a acompañar toda la vida de tu peregrinaje en este caminar. Va a ser algo que te va a acompañar hasta el último momento si has decidido caminar en este Evangelio. Ahora, yo quiero entrar a algo mucho mayor. En 13 ocasiones, Jesús acepta el título de Cristo. No sé si usted ha escuchado en predicaciones, en otras cosas, que no hay un texto claro en el que Jesús afirme ser el Cristo. Pero no hay un texto en el que Él diga: yo soy el Cristo, así tal cual, yo soy el Cristo. No va a encontrar un texto que diga: yo soy el Cristo. Pero sí hallamos en la Escritura que en 3 ocasiones Jesús acepta que lo llamen con el título de Cristo.
pero hace una aceptación pública, a eso me refiero, una aceptación pública. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, versículos 16 al 17 dice lo siguiente. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí vemos esto, aunque uno no quiera admitirlo, bueno, no digo de uno, me refiero a otras personas que no quieren admitir esto, es claro, el versículo implícitamente lo deja, que Jesús está aceptando que Pedro lo llame el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Por qué esto es importante? Si usted ha leído la Escritura, que yo creo que usted ha leído, si usted se ha terminado, aunque sea un evangelio, el de Mateo, ¿cuál era la razón por la que crucificaron a Jesús? Porque según los fariseos, él se hacía llamar el Cristo. Él se hacía llamar el Mesías. Él se hacía llamar el Hijo de Dios. Y en palabras de los mismos fariseos y del sumo sacerdote, él se hacía igual a Dios. Porque quien fuera el Cristo, él sería Dios. El Cristo sería Dios mismo. Por lo cual, si Jesús se hacía llamar a sí mismo y permitía que sus propios discípulos lo llamaran el Cristo, entonces Jesús estaba haciendo igual a Dios. Por eso que esta aceptación es muy importante. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, versículos 61 al 62, Jesús acepta que lo llamen con el título de Cristo. Y escuche bien, porque esto es muy interesante. Bendito Dios. Mas él callaba. Esto es cuando Jesús estaba ante el concilio. Y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo? ¿El Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. El título, el Hijo del Hombre, era un título mesiánico. Yo voy a explicar eso. Aquí nuevamente, ante el concilio, cuando lo estaban acusando a Jesús para crucificarlo, Jesús admite públicamente ser el Cristo. Es por eso que usted va a ver más adelante, ¿no? Un verso más adelante, en el 63, que dice, entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigo? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? En el verso 64. Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y el 65 dice, y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban. Después podemos ver todo lo que sucede, la negación de Pedro, la crucifixión de Cristo, la sepultura, la resurrección. El punto es que queda claro, tanto para el sumo sacerdote, para todos los demás en el concilio, que Jesús estaba admitiendo públicamente ser llamado el Cristo. Hoy en día, si usted va a Israel, ¿no?, y predica de Cristo, es muy probable que una gran cantidad de personas, por escucharlo nombrar el simple nombre de Cristo, lo van a escupir, lo van a humillar y lo van a tratar mal. Hay videos. Por lo cual, hasta el día de hoy, los judíos no aceptan a Jesús como el Cristo. Eso ténganlo muy presente. Ahora, continuando, otra oportunidad y la tercera ocasión en que Jesús acepta el título de Cristo es en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 25-26, que nombré anteriormente, cuando estaba hablando con la samaritana y le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo aquí quiero hacer un entre paréntesis, porque no lo he explicado, aunque ya lo he explicado en otras predicaciones, pero la gloria del Señor.
El hebreo Meshía, o Mesías, que es como se traduce, refiere al ungido. Lo he explicado muchas veces, pero lo vuelvo a explicar. El hebreo Meshía refiere al ungido, al escogido por Dios. ¿Para qué? Para justamente cumplir la labor de Salvador. Él salvaría al pueblo. Así lo entendía Israel. Vendrá el Meshía, vendrá el Salvador, vendrá el Mesías y Él nos va a salvar a nosotros. ¿Qué pensaban ellos? Que Jesús vendría a salvarlos del Imperio Romano. Pero Jesús vino en su primera venida a salvar al pueblo de sus pecados, no del Imperio Romano. Cristo reinará en su segunda venida. Voy a hacer otro entre paréntesis dentro del entre paréntesis. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, usted se va a encontrar dos brazos en el río de las profecías mesiánicas. Usted va a encontrar al Mesías sufriente y usted va a encontrar profecías del Mesías soberano. ¿Ya? Cierro paréntesis. Por lo que es posible que los judíos vieran la escritura y dijeran, no, Jesús, el Mesías, el Mechía, tiene que ser soberano. Pero hay un río que no se dieron cuenta de profecías en las que se anuncia un Mesías sufriente. Por eso nosotros decimos que que sufrió por nuestras vidas, que padeció por nosotros, que fue escupido, humillado, negado, traicionado. Jesús, que murió por nuestra vida, Él es el Cristo. Continuando, el hebreo Mechía, que refiere al ungido, es equivalente con el griego Christos, que se traduce como Cristo. Por lo cual, tanto el término Mesías como el término Cristo significan lo mismo. Es por eso que la mujer samaritana le dice, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Tanto Mesías como Cristo significan lo mismo, ungido. Es por eso que tanto el término Mesías como el término Cristo son epítetos de Jesús. Ahora bien, avanzando, porque hay que avanzar. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3, es la única vez que Jesús se llama a sí mismo con el título de Cristo como un apelativo a su propio nombre. Doy lectura. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Jesús, antes de ir al Getsemaní, hace esta oración. Se cree que fue en la Santa Cena. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y mire, porque estas son las palabras de nuestro propio Señor Jesucristo. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es la única vez en que Jesús, él mismo se pronuncia como el Cristo en los 4 relatos. Pero él nunca hizo una afirmación pública, explícita, como la hizo aquí, de que él era el Cristo. Sí hizo afirmaciones, como leímos anteriormente, en las que aceptaba que lo llamaran Cristo, públicamente lo hizo, pero nunca públicamente él dijo textualmente, yo soy el Cristo, pero así públicamente. Pero esta es la única vez que Jesús, esto es lo privado, él estaba en lo privado hablando con el Padre, en la que Jesús se llama a sí mismo, en su propio nombre, con el título de Cristo. Bendito Dios. Esto es importante, porque podemos ver que en la Sagrada Escritura, y esto téngalo muy en cuenta, porque hay muchas falsas doctrinas por allá afuera y que nadie lo confunda, sobre todo si usted camina por San Luis, usted va a ver muchas falsas iglesias por allí, pero esto téngalo muy en cuenta. Todo aquel que niegue que el Cristo, que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. ¿Por qué? Porque podemos ver que él mismo afirma ser el Cristo. Y no solamente su testimonio, porque si fuera por su propio testimonio, según el Antiguo Testamento, para que un testimonio fuera verdadero tenían que haber 2 o 3 testigos. Pero él tiene de testigo al Padre.
por lo que su testimonio es verdadero. Ahora bien, vamos avanzando. Podemos ver en el relato de los sabios, los pastores, que Jesús es el Salvador. Según el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, versículos 8 al 20, se relata cuando los pastores, o conocidos como sabios, ¿no?, van a ver al niño Jesús. Dice, había pastores en la misma región, también se puede traducir esta palabra como sabios, habían sabios. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, en Belén, Belén de Judá, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Aquí el ángel les está diciendo cuál va a ser la señal para que ellos sepan quién iba a ser el Cristo. Y la señal es la siguiente: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Esa era la señal. Cuando ellos vieran a ese niño acostado en pañales en un pesebre, esa era la señal. Y repentinamente apareció con el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de que los pastores les decían, de que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Según el relato de Lucas, estos sabios, estos pastores, por el Señor fueron anunciados de que Jesús sería el Cristo. ¿Por qué me enfoco en todos estos versos? Es porque quiero dejar algo claro. Y yo se lo dije. Bíblicamente, tanto por el antiguo pacto como por el nuevo pacto, Jesús es anunciado como el Cristo. En otras palabras, Jesús es anunciado como el Salvador. Ahora bien, porque esta predicación iba a ser cortita, voy a leer los últimos versículos. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Escuche bien. Escuche bien. Según el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículos 34 al 39, se nos dice lo siguiente: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en ¿quién? Cristo Jesús, Señor nuestro. Si usted tiene claro
desde los inicios que Cristo Jesús, Señor tuyo, te ha amado hasta el fin de todas las cosas, entonces no importa lo que venga en todo tu caminar, nada te va a poder separar de ese gran amor. Lo que quiero sencillamente con esta predicación es exhortarle, mi amado hermano, que sea lo que sea que esté viviendo, o sea lo que sea que venga a su vida, usted sujétese a su soberano Dios, a nuestro Señor Jesucristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, y que según sus atributos, Él es amor. Bendito Dios. Ahora, para ir finalizando, igual queda, voy a entrar a la obra salvífica de Cristo y quiero detallar un poco más en esto. En 1 Corintios capítulo 15 versículos 1 al 4, según Pablo, se nos declara de qué trata el Evangelio. Dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Puede ser un alto. Puede ser un alto. Según Pablo, ¿qué hacemos nosotros en este Evangelio? Perseveramos. Ve que cuando usted estudie la palabra tiene que preguntarle al texto y el texto le va a responder. Vuelvo a leer: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Qué hacemos en este Evangelio? Perseveramos. Por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Técnicamente se le conoce, y esto lo hablé en los jóvenes, como la obra salvífica de Jesucristo. Cristo murió por nuestros pecados, Cristo fue sepultado por nuestros pecados y Cristo resucitó por nuestros pecados. Por nosotros. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó el tercer día. ¿Por qué conforme a la Escritura? Porque según el libro de Oseas, capítulo 6, verso 2, al tercer día nos resucitará y nos dará vida. Es profecía mesiánica que aparece en el Antiguo Pacto. Por eso dice Pablo, conforme a las Escrituras, porque ahí él deja claro, o uno después investiga, ¿no?, que en el libro de Oseas, capítulo 6, verso 2, hay una profecía mesiánica en la que dice que el Mesías nos dará vida al tercer día. Ahora bien, según el Evangelio que se nos ha sido anunciado, en el cual perseveramos, ¿no? Según este Evangelio, se dice que Cristo murió por nuestros pecados. Yo ahora haré la pregunta: ¿Cristo por qué murió? Por nuestros pecados. La pregunta al texto: ¿Cristo por qué murió? Y el texto nos responde: por nuestros pecados. Por lo cual, si tú has pecado, ¿tienes perdón de pecado? Amén, pues. Si la Escritura dice que Cristo murió por tus pecados. Y ahí uno puede complementar, primera de Juan, capítulo 2, y en adelante cuando habla del abogado y todas esas cosas. Pero la palabra es clara. Ahora, según este mismo Evangelio, Jesús fue sepultado y que resucitó al tercer día. ¿Qué quiere decir esto? Conforme a las Escrituras, uno cuando investiga, aquí uno le hace la pregunta al texto: ¿qué Escritura? ¿Conforme a qué Escritura? Ahí es cuando uno indaga y se va a encontrar que según la Escritura, que Él haya salido del sepulcro significa que Él venció la muerte. Y si vence la muerte, puede dar vida. Voy a aclarar una cosa.
desde antes Él ya era el autor de la vida. Él da y Él quita. Pero el simple hecho que haya vencido la muerte a nosotros nos confirma que Él nos da vida. ¿Por qué? Porque todos estábamos muertos en delitos y pecados. Voy a ir a Efesios capítulo 2. La predicación avanza. Efesios capítulo 2. En Efesios capítulo 2, voy a leer del verso 5 hasta el 10, se dice lo siguiente: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y va a decir entre paréntesis el texto: por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Ve lo que se dice? Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Sigo. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aquí voy a aclarar una cosa. Toda persona que diga que la fe es humana, tenga mucho cuidado, porque según la Escritura, la fe no es de nosotros, sino de Dios, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Es por eso que somos salvos por gracia. Si fuera obra mía, si fuera porque yo creí, entonces sería mío y no gracia del Señor. Pero por cuanto es Cristo quien nos convenció con su Santo Espíritu, y es el Espíritu quien reparte dones, y Él nos dio la fe, es que podemos decir: no es por mí, sino por ti, Cristo amado. Otro principio básico del Evangelio. Tenga cuidado porque se puede caer en herejía, una palabra difícil de pronunciar, pero puede caer en herejía, así que tenga mucho cuidado con ese principio, tenga mucho cuidado. Continúo. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pregunta el texto: ¿para qué fuimos creados en Cristo Jesús? Para buenas obras. Y con esto me creo un puente para el siguiente verso. Vamos al capítulo 4 de Efesios, versículos 17 al 32. Es bien largo, así que voy a leer rápido. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad la habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería y maledicencia y toda malicia.
Pregunta el texto. ¿Qué tiene que quitarse de nosotros? Toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. La escritura es clara. Antes, o sea, antes que tengamos ira, enojo, todas estas cosas, maledicencia, malicia, amargura, antes que esto entre en nuestra vida, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En otras palabras, lo que está diciendo es que antes que en ti venga enojo por si te hizo algo tu hermano, sea misericordioso. Antes que venga amargura, no me olvido de lo que me hizo. Perdona, porque Cristo te perdonó. Antes que diga, le voy a hacer la mala. No, benigno. Hazle lo bueno. Me miró feo. No me saludó bien. No lo voy a saludar. ¿Para qué? No. Bendiciones, aunque te deje con la mano estirada. La escritura es clara. Y nombrando esto, porque leí unos versículos anteriores que te dicen, mira, si tú vivías en hurto, en lascivia, en miles de cosas que antes vivíamos, antes de ser cristianos, si tú vivías en esto, ahora que tú eres cristiano, ya no más. El que hurtaba, deje de hurtar. Si no, trabaje. La escritura es clara. ¿Qué quiero decir con todo esto? Y con esto finalizo. Puede ponerse de pie. Jesucristo es el Salvador de tu vida. Pero esta vida nueva que tienes en Cristo Jesús, ¿cómo la quieres vivir? ¿Cómo la quieres vivir? ¿Cómo quieres vivir tu nueva vida en Cristo Jesús? La respuesta que yo le daba al Señor era como hijo de Dios. ¿Y qué me dijo el Señor? Me trajo a memoria Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3, que dice, que lleva de título Hijos de Dios. Y dice lo siguiente: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, y esto es para usted, para todo el que está oyendo, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En otras palabras, si tú tienes la esperanza de que verdaderamente eres hijo de Dios, vas a hacer caso a lo que la escritura de tu Padre te está diciendo. Por eso que dice, te purificarás a ti mismo, porque Él es puro. Y si tú eres hijo de Dios, vas a vivir en pureza moral, pureza física y toda pureza que se pueda tener. Porque incluso la escritura dice que pensemos en todo lo puro. La escritura dice que la sabiduría de Dios que viene de arriba es pura. Dios le bendiga. Bendito Dios. Voy a hacer una oración para entregar